Así que buenos días, nos vemos nuevamente hoy día miércoles para nuestras clases de eh, óptica y física moderna. Y así, primero una cosa, ya saben que la próxima clase es la prueba, pasado mañana viernes. Eh, para recordarles los contenidos, son los contenidos de la unidad 1, lo que hemos visto y ejercitado hasta el día lunes. Y sí, el formato de la prueba va a ser un cuestionario de encuestas de Google o formularios de Google. Va a ser en alternativas, 5 alternativas, y la prueba va a durar más o menos una hora. El resto del tiempo de la clase, bueno, lo que pueda quedar de tiempo para... No, creo que solamente usa todo el espacio de la clase, así que eh, sí, va a durar toda la clase más o menos esta prueba. Eso sí, eh, estén atentos si es que no encuentran un anuncio en campus virtual. Les voy a mandar el enlace por correo a todos ustedes. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir respecto a la prueba. A menos que alguno de ustedes tengan alguna otra pregunta respecto a la prueba, algo que no se me haya pasado por la mente. ¿Hay alguien en el chat? ¿No? Sí, solo alternativas. Bien, ahí se nos unió Clever. En fin, ahí parece que no. Bueno, ahora quiero empezar la clase. Hoy día tenemos una clase especial para mí. No, no tanto porque el tópico me guste, sino de que nos permite hablar de cosas más allá de esencialmente el fenómeno físico que estamos estudiando, pero vamos a dejar que esto se revele a medida de que vamos hablando de la estructura de la clase. Hoy día quiero empezar la unidad 2 con... Bueno, hoy día quiero empezar la unidad 2. Y empezamos con, derechamente, ondas electromagnéticas. La naturaleza, el origen y el descubrimiento de las ondas electromagnéticas. Y este tópico nos permite explorar la historia de cómo es que primero fueron, bueno, cómo se formó la hipótesis y cómo el experimento convirtió esta hipótesis en una teoría. Hasta, bueno, sí. Hablando de James Clerk Maxwell, eh, un absoluto genio de la física, al igual que Riemann para la matemática, eh, no tendríamos las cosas que tendríamos ahora sin este caballero. Pero por bastante tiempo lo que teníamos, gracias a él.
o más bien lo que vio él, es que, claro, ley de Gauss, todo muy bien, ley de Faraday-Henry, todo muy bien, la ley de Gauss para el magnetismo, todo bien, y la ley de Ampère, no, no está muy bien. Pues bien, porque la ley de Gauss ya, tenemos una carga dentro de un espacio cerrado, este emite campos y la divergencia de este campo producido por esta carga es simplemente la carga dividido por la permeabilidad eléctrica del vacío o del medio, dependiendo de cuánto queramos complicar la ley de Gauss, pero ahora no lo amerita. El rotor del campo eléctrico es bueno, es la variación del campo magnético en el tiempo. Esa es la ley de inducción, la cual nos, de hecho, explica por qué cuando pasamos un conductor por un campo magnético se produce corriente dentro del conductor, o cuando pasamos un imán cerca de un conductor, nosotros podamos generar corriente en este. El movimiento es relativo, pero el principio es más o menos el mismo. La ley de Gauss para el magnetismo es simplemente en una curva, bueno, encerrando una curva cerrada, hay corrientes pasando y, claro, la divergencia de esta superficie que está encerrando las corrientes es cero. Y, bueno, ¿qué es el problema precisamente de que tiene la ley de Ampère? Bueno, la ley de Ampère nos dice en forma integral, bueno, la ley de Ampère, si es que, así, que es hasta ahora esta parte de aquí, el campo magnético punto el elemento de largo, sería igual a la permeabilidad magnética del vacío, eh, la corriente punto la normal punto el diferencial de superficie. Eso sería la ley de mm, Ampère, la ley de Ampère en forma integral, problemática, la que nos está dando problemas. ¿Y por qué nos da problemas? Vamos al Serway. El Serway tiene la flexión del problema. En esta ilustración tenemos una forma exagerada de un eh, capacitor, antiguamente conocido como condensador. Ya por lo menos no puedo evitar decirles condensador, no sé por qué. Para ilustrar, no, creo que el dibujo está lo suficientemente claro. Pero para recordarles lo que hace un condensador, nosotros ponemos corriente a ambos lados del condensador y a los extremos del otro lado del circuito hay dos placas, las cuales están separadas por un material aislante. La corriente carga con cargas opuestas las dos placas y, claro, esta inducción de las cargas permite que la corriente siga, pero afectada por o más bien, el rol de un condensador cambia si es que el circuito es de corriente directa o de corriente alterna. Los condensadores en corriente alterna funcionan como filtros y los condensadores en circuitos de corriente directa funcionan eh, como protectores buena parte del tiempo para eh, almacenar carga extra y que esta carga extra se libere gradualmente durante el tiempo para mantener el circuito alimentado seguramente por más tiempo. Pero en fin,
volviendo a esto. Lo que nos interesa es el problema que hay con la ley de Ampère. La ley de Ampère tiene dos formas. La integral de línea del campo magnético punto ds y la integral de superficie, la cual ambas deberían dar mu cero por la corriente que está pasando por ahí. Si es que tomamos la integral de línea de un círculo, el cual está encerrando el cable que alimenta a la placa positiva del condensador, tenemos que, como era de esperar, la corriente es así. La corriente es igual a mu 0i, porque hay una corriente cerrada. Si ustedes hacen la integral, quizás puedan encontrarlo, pero no hay que darle muchas vueltas a la matemática. Lo que importa es el principio. Ahora, si tomamos esta superficie que tiene la misma superficie, o más bien, si tomamos una superficie la cual tiene el mismo perímetro que así, que la línea de la integral de línea anterior, y cubrimos como en forma de medio huevo a la placa en sí, junto con la corriente, lo que tenemos es que como no hay líneas o sea, como no hay corriente saliendo de este lado, o sea, no hay corriente saliendo desde la placa el, hacia la placa negativa, o sea, no hay corriente que esté siendo, o sea, que no atraviese la superficie, porque no hay corriente atravesando la superficie, hay problema. ¿Cómo es que hay corriente al otro lado de la placa si no hay corriente saliendo de la placa? Porque, bueno, el problema es porque la única forma que había de contar corriente, o más bien el único origen que había de corriente, es lo que se llaman eh, portadores de carga. Y es una forma técnica en el electromagnetismo y teoría electromagnética para referirse a electrones y, claro, átomos los cuales se quedan sin sus electrones. Entonces, como en este diagrama, los electrones están viajando derechamente en el sentido contrario. La corriente está saltando desde la placa de aquí hasta bueno, no están saltando. Los electrones viajan en el sentido contrario a la corriente, y aquí se pueden contar portadores de carga, se pueden contar los electrones aquí, pero aquí la carga es estable y no hay ningún electrón saltando aquí. Entonces, ¿cómo es que pasa la corriente? Pues esa es la cosa que había que corregir y que James Clerk Maxwell contó. Pues bien, porque el campo magnético, o más bien, el rotor del campo magnético, eh, no solamente es la contribución de la corriente en sí, sino de que también es también en una parte, la cual es la variación del campo eléctrico en el tiempo. Entonces, una placa, la cual, así, de nuevo, es por este término,
con el cual nosotros podemos ingresar corriente, y esta corriente luego induce un campo eléctrico entre las dos placas, el cual, más bien, este campo que está inducido por una de las placas cargadas va a inducir un cambio, un reordenamiento en las otras placas, y este va a crear corriente al otro lado. Y así continuar el circuito. Y es por eso de que los condensadores, a pesar de que literalmente son un espacio en el que no hay material conductor, y de hecho hay un aislante eléctrico, nosotros podemos poner estos dispositivos y tener continuidad en nuestro aparato, por decirlo así. Ahora, esta modificación tenía más bien, predijo una cosa interesante. Bien. Así que supongamos que, en fin, no, vamos a volver al, esta cosita aquí. Porque hasta ahora hemos visto lo que pasa si es que la corriente tiene un solo sentido, pero quiero ahora ir a la pizarra y que veamos una cosita así. Aquí están las placas, todo bien. Y me he hecho el trabajo aquí de señalar el campo eléctrico que se va a formar entre estas dos placas. Entonces, ponemos corriente en sentido, ponemos corriente en este sentido. Nuestro campo va a acumular cargas positivas en este lado y va a acumular cargas negativas en este lado. Entonces, el campo eléctrico se va a formar en esta dirección. Pero nosotros no tenemos por qué poner solamente eh, corriente en una sola dirección. ¿Qué pasa si es que ponemos corriente alterna? La corriente alterna cambia la dirección de la corriente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un campo eléctrico que oscila, que cambia dirección rápidamente entre estas dos direcciones. Ahora, si nosotros tenemos un campo eléctrico variable, según la ley de inducción de Faraday, ¿qué es lo que estamos originando también? Un campo magnético variable. Entonces, mi dedo índice es el campo así, sí. Mi dedo índice es el campo eléctrico. Voy ahí y luego voy acá. Voy aquí, luego voy acá. Voy aquí y luego voy acá. ¿Qué es lo que está sucediendo con mi dedo anular? Pues bien, está apuntando siempre perpendicular al campo eléctrico. Entonces, este dedo es mi campo magnético. Ahora, voy a pintar este dedito con rojo. Ahora, miren qué pasa al tercer dedo que estábamos usando en las clases anteriores para apuntar en el sentido de propagación de una onda electromagnética. Estoy apuntando siempre
hacia afuera de la pizarra. Y tenemos dos campos, los cuales a medida que rotan, vibran uno en la dirección XY y, bueno, en la dirección X y otro en la dirección Y, que se propagan luego en la, o más bien, se diría de que si es que esta perturbación se propagase, estaría viajando en la dirección Z. Entonces, cómo es que sabemos de que este campo eléctrico variable o este campo eléctrico sometido a una, más bien, este condensador sometido a una corriente alterna está produciendo un campo eléctrico que se propaga en el espacio? Pues bien, es aquí donde va este diagrama. Tenemos el campo eléctrico y el campo magnético, y así, en esta disposición, justo en el centro de estas dos placas que se va a ser nuestro origen. Y supongamos de que este campo eléctrico está apuntando en la dirección y positivo, y el campo y naturalmente el campo magnético debería estar apuntando en la dirección Z. Ahora, no sabemos de qué dependen estos campos eléctricos o magnéticos. Pueden depender del tiempo, pueden depender de la misma dirección en la que están apuntando, podrían apuntar, o sea, podrían depender de las tres coordenadas más el espacio. Así que vamos a usar nuestro nuevo set de ecuaciones de Maxwell para averiguar qué está pasando. Así que, ya. Partimos fácil. La divergencia del campo eléctrico debería ser cero. ¿Por qué? Porque, precisamente porque no hay portadores de carga. En el medio del condensador no hay portadores de carga, solamente hay líneas de campo eléctrico, y si es que lo quieren ver de una forma más matemática, entra la misma cantidad de líneas de campo de las que salen. Entonces, eso sería una divergencia igual a cero. Si derivamos 0 respecto a x sería 0, si derivamos 0 respecto a z sería 0. Ahora, nos queda la divergencia del campo respecto a y, porque el campo, o sea, la divergencia del campo en y, que es todo el campo que tenemos, respecto a y, es igual a 0. Y por lo tanto, la derivada del campo respecto a y es igual a 0. Ahora, eso no quiere decir de que el campo eléctrico en y sea 0. Lo que dice explícitamente aquí es de que el campo no depende de la coordenada y, que es muy diferente. Esto nos quiere decir de que E no depende de y. Solo eso. Ahora, la divergencia del campo magnético siempre es cero. Aplicamos esto y pasa algo similar. El resto de las componentes son ceros, excepto por el campo en Z, porque nuestro campo está completamente Z. Ahora, como la derivada del campo respecto a z es cero, eso quiere decir que el campo no depende de la coordenada z. Ahora, aquí es donde se pone un poco más interesante. El rotor del campo eléctrico es igual a la derivada en el tiempo del campo magnético. Ustedes ya saben resolver un rotor, así que no es necesario que veamos esto. Pero de aquí obtenemos dos cosas. De que el campo eléctrico no depende de la coordenada z, pero más importante, de que el campo sí depende de la coordenada x y que esta derivada es igual a la variación del campo en el tiempo. Y eso, claro, quiere decir de que el campo magnético depende del tiempo. Ahora, la otra ley
en el otro lado. Y esta es la ley modificada de Ampere-Maxwell. Porque ahora que no tenemos que, bueno, en su forma diferencial, lo que tenemos es que, claro, el rotor de B es igual a mu por J, que es el flujo de portadores de carga en cierta dirección, más la variación del campo eléctrico en el tiempo. Pues ahora, como estamos precisamente en medio del condensador y no hay portadores de carga, ese término se nos va y nos deja con solamente la variación del campo eléctrico en el tiempo. Y de aquí obtenemos nuevamente otra cosa. El campo no depende de I, pero más importante, el campo sí depende de X. Y esta variación es igual a la permeabilidad magnética por la permeabilidad, por la permeabilidad eléctrica por la variación del campo eléctrico en el tiempo. Así que sabemos de que el campo eléctrico y el campo magnético dependen de la coordenada X y el tiempo. Y ahora sucede la parte especial de la magia matemática. Tenemos nuestra primera ecuación que encontramos y tenemos nuestra segunda ecuación. Y lo que tenemos aquí es que la segunda derivada del campo respecto a X, claro, sería la derivada en el espacio por la derivada del campo magnético en el tiempo, pero podemos cambiar el orden de la derivación y no va a cambiar el producto. Entonces podemos derivar en el tiempo después de derivar respecto al espacio, pero tenemos esta cantidad. La derivada en el espacio del campo magnético es lo que encontramos aquí en la segunda ecuación. Y resulta de que tiempo, lo metemos aquí, ¿y qué tenemos? Tenemos un descubrimiento teórico por parte de James Clerk Maxwell. Y dijo, ya, es probable de que las ondas electromagnéticas existan, pues no hay que olvidar de que no todas las cosas que satisfacen la ecuación de ondas son ondas. Ahora, si es que se permiten imaginar un poco, retrocedan en el tiempo en el cual estaba sucediendo esto. No había telecomunicaciones excepto por el telégrafo, en el cual literalmente se tenían que mandar señales eléctricas a través de cables, los cuales atravesaban kilómetros. Y antes de eso, de hecho, muy curioso, la forma que tenían de telecomunicarse era literalmente postes en los cuales, eh, con un aparato mecánico, generaban señales gigantes, los cuales un tipo tenía que ver, leer, escribir y luego replicarlas para que otro tipo en otro poste, mucho más lejos con un telescopio, o más bien binoculares o lo que sea, volviese a escribir lo que el tipo había replicado. Entonces, no es que estuviesen buscando una forma de telecomunicarse a través de ondas electromagnéticas. Nadie conocía lo que era una onda electromagnética. Nadie se imaginaba lo que podría pasar. Alguien veía esto y alguien veía a un tipo aburrido calculando cosas las cuales solo él entendía. Y James Clerk Maxwell estaba contento con eso. Quizá iba a ser práctico, quizá no. Él solo sabía de que había encontrado algo interesante. Ahora, vamos a conocer a otro tipo importante. Heinrich Hertz.
Su contribución fue precisamente hacer el experimento que esencialmente, así, no está donde está. Ah, claro, ya me acordé. Tengo que cambiar lo que estoy compartiendo. Lo que hizo Heinrich Hertz fue precisamente lo que estaba haciendo Maxwell para arreglar la ley de Ampère, pero con una adición, así, pero con una pequeña adición. O más bien, ninguna de estas ilustraciones me deja contar. Ah, ya, disculpe, ya me acordé de dónde iba a sacarla. Era un video. Permítame un momento. Este video es muy, muy bueno. Lamentablemente no tiene subtítulos al español, pero de hecho trae otro formalismo por el cual entender la propagación de ondas electromagnéticas, pero no es lo que nos interesa ahora. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la parte del experimento? Está cerca. Bien. Este era más o menos el aparato de Heinrich Hertz. Ah, se me fue. Lo que predijo Heinrich Hertz es que dijo, ya, veamos, si es que yo pongo pulsos de corriente a este capacitor, yo voy a estar creando una corriente variable. Si bien no tengo corriente, bueno, si bien dadas las limitaciones de su tiempo, no es que no tuviese corriente alterna, simplemente estaba aún en las infancias el acceso a corriente alterna fácilmente. Si yo hago varios pulsos durante, o sea, muchos pulsos en un corto lapso de tiempo, yo voy a tener esencialmente una corriente alterna. Voy a estar variando entre cero corriente y mucha corriente en un lapso grande de tiempo. Si bien no es precisamente el cambio de no es el cambio de polaridad que presenté en el dibujo, el propósito y el efecto es esencialmente el mismo. Genera un campo eléctrico variable en este espacio. Pero eso de por sí no iba a probar de que las corrientes, a fin de que las ondas electromagnéticas fueran reales. Así que dijo, si es que este campo eléctrico se va a propagar en el espacio, sin necesidad de un cable, sin necesidad de que hayan portadores de carga entre este espacio de aquí y el resto del espacio, yo puedo recapturar este campo eléctrico con un par de conductores aquí. Si este campo eléctrico se propaga en el espacio, yo puedo recapturarlo en este punto de aquí con un semiaro de material conductor. Este campo eléctrico va a inducir una carga variable y claro, va a electrificar estos dos, y si es que se propaga, y si es que se propaga,
y el campo es lo suficientemente fuerte, voy a ver, sí, voy a ver de que se generan chispas entre estas dos pelotas conductoras. Porque con suficiente carga eléctrica se ioniza el aire, el mismísimo campo eléctrico es capaz de tirar electrones fuera de las placas, pero claro, la idea no era que fueran portadores de ondas, sino que fuera el mismísimo campo eléctrico el que se propagase y induciese eso al otro lado sin necesidad de un cable. Bueno, ahí está explicando lo que acabo de explicar. Bien. Entonces, esencialmente eso. La constante, los constantes pulsos generaron una variación en el tiempo y en el espacio del campo eléctrico hasta que indujo esencialmente el mismo fenómeno al otro lado sin necesidad de portar cargas o, bueno, sin necesidad de portar cargas y sin necesidad de que estuviesen conectados por cables. Ahora, volviendo a este tema de imaginación del pasado. La mayoría diría, bien, ¿de qué nos sirve saber de qué podemos generar ondas electromagnéticas? Solo veo un tipo aburrido gastando electricidad para probar una cosa que otro tipo aburrido dijo de que era posible. Y bueno, si le preguntas a Heinrich Hertz, él te hubiese dicho lo mismo. No hay uso práctico para ello, es solo un experimento que prueba de que el maestro Maxwell estaba en lo correcto. Solo tenemos estas misteriosas ondas electromagnéticas, las cuales no podemos ver con nuestros ojos, pero están aquí. Cuando se le, cuando se le preguntó por aplicaciones para sus descubrimientos, Hertz respondió, nada, supongo. Ahora, claro, podemos ver con ojos del presente al pasado y decir, un tonto era Hertz, pero esa es la cosa. La ciencia no se hace para encontrar fines prácticos. La ciencia se hace por descubrir. Y lamentablemente, para mí, ustedes dirán que lo justo. Estamos forzados ahora en el presente a buscar cualquier aplicación práctica para la cosa que estemos estudiando. Pero la ciencia debería funcionar de esta manera. Hertz no le interesaba probar de que estas cosas iban a ser útiles. No le interesaba. Dijo precisamente de que no se le ocurría absolutamente nada, con lo cual usar su descubrimiento. Pues bien, ahora estamos rodeados de precisamente el, experimentos de Heinrich Hertz. Yo me estoy comunicando a través de ustedes porque hay un router generando ondas electromagnéticas, las cuales llegan a mi laptop, y mi laptop decodifica esencialmente ondas acústicas de forma eléctrica para luego mandárselas de nuevo a mi router para que lleguen
a sus routers y ustedes tengan su propio experimento de Heinrich Hertz recibiendo mi señal para yo comunicarles esto. Cada vez que salen de su casa con su teléfono celular, con su internet móvil, o incluso sin su internet móvil, y reciben una llamada, es un experimento de Heinrich Hertz que alguien multiplicó por 100 y ahora podemos telecomunicarnos con todo el mundo. Así que probablemente tengamos avances así de críticos para la humanidad si es que bueno, la gente se preocupase menos por las aplicaciones prácticas para la física, biología. Todas las ciencias funcionan así, no solo la física. Bueno, y claro, Hertz no se detuvo ahí. Hertz tenía que probar de que las ondas electromagnéticas sufrían todo tipo de eh, efectos, o sea, fenómenos de onda, reflexión, polarización, refracción. Y bueno, después de estos experimentos, claramente Hertz dejó absolutamente sin, eh, o sea, que dejó sin negar de que derechamente las ondas electromagnéticas existían y aún más importante, porque otro descubrimiento de James Clerk Maxwell en la teoría era que esta cosita de aquí es igual a 1 sobre b cuadrado y si es que se despeja la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, resulta que es la velocidad de la luz. Así que sí, las ondas electromagnéticas son luz, se propagan a la velocidad de la luz. O sea, sí, derechamente son luz. Bueno, a ver, ¿qué más tenía que presentar en esta clase? Creo que se me queda algo. Ah, claro. Bien, aprovechando, viendo que estamos en el tema de telecomunicaciones, vamos a ver cuál era bueno, vamos a seguir este video, voy a explicarlo sin el voiceover en inglés para esencialmente traducirles esto. Sí, como algunos pudiesen haber dicho, aquí están presentando el hecho de que si que hubiese puesto un- una luz LED ahí en los extremos de el anillo este se hubiese prendido. El tema es de que ahí había, bueno, si es que me permiten una tangente, no era la idea poner un elemento el cual se pudiese encender al otro extremo, porque alguien pudiese haber deducido de que no eran las ondas electromagnéticas las cuales estaban propagando o causando que la luz se encendiese, sino de que el campo eléctrico puede haber sido tan extenso y tan fuerte de que hubiese inducido
una corriente dentro del LED. Así que claramente la idea era dejar de que, bueno, demostrar de que era la onda electromagnética la cual está causando la chispa. Bien, ahí más o menos el efecto teórico. Ahora aquí hay una cosa interesante, más que nada, que es que claro, las leyes de Maxwell a velocidad constante funcionan y se transforman de la misma manera. Más bien, no, porque es verdad, las leyes de Maxwell tenían un problema que llevó a la relatividad especial cuando se trataba de transformar las leyes de Maxwell de un marco de referencia a otro. Pero, en fin, el tema es de que si es que tenemos un marco de referencia a velocidad constante, las líneas de campo eléctrico se ven así, ¿ya? Nada normal. El tema cambia cuando tenemos una carga que acelera. Ahora que entendemos de que ahora que entendemos de que el campo eléctrico se propaga a la velocidad de la luz, si es que tenemos una carga la cual está acelerando, ciertas líneas de campo no van a estar donde deberían estar si es que estuviese viajando a una velocidad constante. Dado que estas líneas se propagan, el cambio bueno, cómo cambian las líneas del campo eléctrico dependen, o sea, no solamente dependen de la posición, sino que depende de cuánto se tarde el cambio de posición en propagarse en el tiempo. Entonces, ¿qué están aquí? Ya, para ilustrar la diferencia así, para ilustrar cómo el campo se actualiza respecto a un cambio de posición en una carga acelerándose, crean esta diferencia en el que se tiene el campo nuevo y el campo viejo. Y conectan estas dos líneas del campo viejo bueno, conectan el campo viejo, el campo nuevo, con esta línea chueca. Ahora, esta, bueno, esta perturbación en el campo eléctrico se propaga, por supuesto, a la velocidad de la luz y viaja, claro, en la dirección radial hacia afuera de la carga, la cual lo produce. No se nota mucho, pero si es que ahora ponemos el marco de referencia respecto, bueno, centrado en la carga misma y no así en un campo inercial, se puede ver de que la perturbación del campo eléctrico se propaga radialmente hacia afuera como un pulso en un charco de agua. Ahora, ¿qué pasa si es que tenemos una carga positiva y negativa oscilando en una dirección? Lo que tenemos aquí es un campo el cual oscila y se propaga radialmente hacia afuera, porque hay un cambio de aceleración constante. Y como habíamos visto, bueno, una carga que acelera crea perturbaciones que se propagan a través del campo eléctrico en una forma similar a una onda. Y bueno, estos dipolos oscilantes, los cuales se están generando en el
experimento de Hertz. El aire se había ionizado, entonces las moléculas de aire lo que hacían eran esencialmente esto, causando una variación en el campo eléctrico y por lo tanto una variación perpendicular en el campo magnético, y esta se propagaba hacia el otro lado de la mesa. Bueno, y más que nada, para entender cualitativamente qué está pasando, es que esto es lo que está sucediendo en una antena, a medida de que ponemos una corriente en una corriente alterna en una eh, antena, producimos un flujo de electrones hacia un lado y hacia el otro, creando un dipolo gigante, el cual permite emitir o recibir ondas electromagnéticas. Bueno, es, bueno, no esperaba de que esta clase fuera tan corta, pero por lo menos esto es todo lo que les tenía planeado presentar. No hubo mucha acción de la pizarra, pero esencialmente la mayoría del contenido interesante estaba en los libros y en los videos. Disculpen eso. Bien, por lo menos la vicerrectoría académica me dice que tengo que hacer las clases más cortas, así que supongo que hice una clase corta esta vez. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda respecto a lo que hemos visto hoy día? Bueno, supongo que no hay dudas, así que vamos a dar esta clase por terminada.